Hay un sonido particular que hacen los pasos en un hospital a las 3 de la mañana. Un eco que rebota en las paredes blancas y se desliza por los pasillos vacíos como un susurro. Esa noche lo escuché por primera vez, pero no eran mis pasos los que resonaban contra el linóleo. Alguien caminaba por el pasillo hacia la habitación donde yo vigilaba el sueño de mi hermana, y por alguna razón que no logré comprender en ese momento, apagué la luz de la lámpara y me hundí en la oscuridad. Aún no lo sabía, pero esa sería la primera de muchas decisiones que tomaría por puro instinto durante las próximas 72 horas. Decisiones que me mantendrían con vida. El Hospital Regional San Martín no era un lugar particularmente siniestro durante el día. Un edificio de los años 70, con esa arquitectura funcional y anodina típica de las instituciones públicas. Pero de noche, cuando las luces se atenuaban y el personal se reducía al mínimo, los pasillos interminables y las habitaciones idénticas creaban un laberinto inquietante. Mi hermana Laura había sido ingresada 3 días antes tras un accidente de tráfico. Nada grave, una pierna fracturada y una conmoción leve. Yo me había ofrecido a acompañarla esa noche para que nuestros padres pudieran descansar. ¿Estás despierto? La voz surgió desde el umbral de la puerta entreabierta. Una silueta masculina se recortaba contra la tenue luz del pasillo. No respondí. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba al hombre desde mi asiento junto a la ventana, sumido en las sombras. Vestía un uniforme de enfermero, pero algo en él me resultaba extraño. Quizás era la hora, o tal vez la manera en que sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose unos segundos de más en la cama donde Laura dormía. Debo comprobar las constantes, murmuró, más para sí mismo que para un posible interlocutor. Se acercó a la cama y sacó una pequeña linterna del bolsillo. La dirigió hacia el rostro de Laura, iluminándolo brevemente. Mi hermana se agitó en sueños pero no despertó, sedada como estaba por los analgésicos. Observé en silencio cómo el hombre revisaba el gotero y ajustaba algo en la vía intravenosa. Sus movimientos parecían mecánicos, ensayados. No consultó la ficha a los pies de la cama ni tomó nota de nada. Cuando terminó, permaneció inmóvil unos segundos, observando a Laura dormir. Luego giró lentamente la cabeza hacia mi rincón, como si hubiera sentido mi presencia. «Descansa», dijo con una sonrisa apenas visible en la penumbra. «Volveré pronto». Esperé a que el sonido de sus pasos se desvaneciera antes de moverme. Mi primer impulso fue encender la luz y comprobar que Laura estaba bien. Su respiración era regular y sus constantes, según el monitor, estables. Revisé la vía intravenosa, pero no noté nada fuera de lo normal. Aún así, un escalofrío me recorría la espalda. Salí al pasillo buscando alguna enfermera para preguntar por el hombre que acababa de marcharse. La planta estaba inquietantemente silenciosa. En el puesto de enfermería, una mujer de mediana edad tecleaba algo en un ordenador. «Disculpe», dije, acercándome. «Acaba de entrar un enfermero a la habitación 412, donde está mi hermana». La mujer levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Un enfermero? No debería haber nadie haciendo rondas a esta hora, a menos que hayan llamado». Era un hombre de unos 40 años, pelo canoso, con uniforme azul. La expresión de la enfermera cambió sutilmente. «No tenemos ningún enfermero con esa descripción en el turno de noche. Solo estamos la doctora Méndez y yo hasta las 6». Mi estómago se contrajo. Estaba revisando la vía intravenosa de mi hermana. La enfermera se levantó de inmediato. «Vamos a comprobarlo». Revisó a Laura minuciosamente, sus constantes, la vía, incluso tomó una muestra de la bolsa de suero para analizarla. Todo parecía estar en orden. «Quizás fue alguno de los residentes», sugirió, pero no parecía convencida. «De todas formas, voy a informar de esto. Y si vuelve a verlo, avísenos inmediatamente». Pasé el resto de la noche en vela, alternando mi atención entre Laura y la puerta entreabierta. Por la mañana, convencí a mis padres de que se quedaran ellos mientras yo iba a casa a ducharme y cambiarme. No les mencioné el incidente, no quería alarmarlos innecesariamente. Además, a la luz del día, todo parecía menos amenazante. Quizás realmente había sido un residente o incluso mi imaginación agotada tras horas de vigilia. Regresé al hospital por la tarde con café y algunos libros para Laura, que estaba despierta y de mejor humor.
Mis padres aprovecharon para ir a comer algo, dejándonos solos. Me alegro de que estés mejor, dije, sentándome en el borde de la cama. Gracias por quedarte anoche, respondió ella, acomodándose contra las almohadas. Aunque no recuerdo nada. Esos calmantes me dejan fuera de combate. ¿No recuerdas despertarte en ningún momento? Laura negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Dudé antes de responder. No quería inquietarla, pero tampoco podía ignorar lo sucedido. Un hombre entró a revisarte anoche, pero según la enfermera no debería haber estado aquí. Laura me miró fijamente, su expresión volviéndose seria. ¿Qué aspecto tenía? 40 y tantos, pelo canoso, uniforme de enfermero. ¿Por qué? Pregunté, notando su repentina tensión. Porque creo que lo he visto antes, respondió en voz baja. O al menos, he soñado con él. Estaba parado junto a mi cama, mirándome. Pensé que era un sueño por los medicamentos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Antes de que pudiera responder, un médico joven entró en la habitación con la ficha de Laura. Buenas tardes, soy el doctor Rivas. Voy a revisar cómo va esa pierna. Mientras examinaba a Laura, decidí aprovechar la oportunidad. Doctor, anoche hubo un enfermero que entró a revisar a mi hermana alrededor de las 3 de la mañana. La enfermera del turno dijo que no debería haber nadie haciendo rondas a esa hora. El médico frunció el ceño, interrumpiendo su exploración. ¿Recuerda su nombre o vio su identificación? No, pero era un hombre de unos 40 años, pelo canoso. Con uniforme azul, completó el doctor, intercambiando una mirada con Laura. Mi pulso se aceleró. ¿Lo conoce? El doctor Rivas cerró la ficha y se ajustó las gafas, visiblemente incómodo. Han ocurrido algunos incidentes similares en los últimos meses. Alguien haciéndose pasar por personal del hospital. La dirección está al tanto y se ha reforzado la seguridad, pero hizo una pausa. Si vuelve a verlo, pulse inmediatamente el botón de llamada. Y no lo confronte. ¿Es peligroso?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Es solo precaución, respondió el médico con una sonrisa forzada. Probablemente se trate de algún ex empleado con problemas mentales. La policía está investigando. Cuando el doctor se marchó, Laura y yo nos miramos en silencio. Quiero irme a casa, dijo finalmente. El médico dijo que probablemente te darán el alta mañana si todo sigue bien, respondí, tratando de sonar tranquilizador. Solo es una noche más. No quiero quedarme aquí, insistió, aferrándose a mi brazo. Ese hombre, había algo en sus ojos, Alejandro. No era normal. Nunca había visto a mi hermana tan asustada. Laura siempre había sido la fuerte de los dos, la que se reía del miedo. Me quedaré contigo esta noche también, prometí. No dejaré que nadie se te acerque. Cuando nuestros padres regresaron, no mencionamos el incidente. Laura parecía más calmada y yo quería evitar preocuparlos. Conseguí convencerlos de que volvieran a casa a descansar mientras yo me quedaba otra noche. A medida que el sol se ponía y el hospital entraba en su ritmo nocturno, la inquietud volvió a apoderarse de mí. Revisé que la puerta de la habitación cerrara correctamente y me aseguré de que el botón de llamada estuviera al alcance. Laura se durmió temprano, agotada por los medicamentos y la ansiedad. Alrededor de medianoche, salí un momento al pasillo en busca de una máquina de café. El hospital estaba silencioso, con las luces atenuadas y solo el ocasional pitido de algún monitor rompiendo la quietud. Mientras esperaba que la máquina dispensara mi café, noté una figura al final del pasillo, junto a la salida de emergencia. Un hombre con uniforme azul me observaba fijamente. Mi cuerpo se tensó al instante. A esa distancia no podía distinguir claramente sus rasgos, pero algo en su postura, en la manera en que permanecía inmóvil observándome, despertó todas mis alarmas. Abandoné el café y regresé rápidamente a la habitación de Laura, cerrando la puerta tras de mí. Durante las siguientes 2 horas, me mantuve alerta, escuchando cada sonido en el pasillo. Finalmente, el cansancio comenzó a vencerme y mis párpados se volvieron pesados. Debí quedarme dormido, porque lo siguiente que recuerdo es despertar sobresaltado al escuchar un suave clic.
La puerta de la habitación se abría lentamente. Me quedé completamente inmóvil, fingiendo seguir dormido mientras observaba por entre mis pestañas. Una silueta se deslizó silenciosamente en la habitación. Era él, el supuesto enfermero. En la penumbra, solo iluminado por la tenue luz del monitor cardíaco, su rostro parecía una máscara inexpresiva. Se acercó a la cama de Laura, sacando algo del bolsillo de su uniforme. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Lo que sostenía no era una linterna esta vez, sino algo que brilló metálicamente bajo la luz verdosa del monitor. Una jeringuilla. No lo pensé. Me lancé hacia el botón de llamada y lo pulsé repetidamente mientras gritaba para despertar a Laura. El hombre se giró hacia mí con una rapidez sorprendente. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había ira ni sorpresa, solo una calma fría, calculadora. «No deberías estar aquí», dijo con voz monótona, como si estuviera constatando un hecho irrelevante. Laura se despertó confundida, y al ver al hombre junto a su cama, comenzó a gritar. El intruso dio un paso atrás, evaluando la situación. Luego, con un movimiento fluido, se dirigió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», murmuró antes de desaparecer en el pasillo. Segundos después, 2 enfermeras y un guardia de seguridad irrumpieron en la habitación. Les describí lo sucedido mientras el guardia salía en persecución del intruso. Laura temblaba incontrolablemente, aferrándose a mi brazo. El hospital entero se puso en alerta. Revisaron las cámaras de seguridad y bloquearon todas las salidas, pero de alguna manera, el hombre había desaparecido. Como si conociera cada rincón del edificio, cada punto ciego de las cámaras. La doctora Méndez, jefa del turno de noche, nos informó que habían encontrado una bata de enfermero abandonada en un cuarto de limpieza. También nos dijo algo que no hizo sino aumentar nuestro temor: no era la primera vez que ocurría. Ha habido 3 incidentes similares en los últimos 2 meses, explicó con gravedad. Alguien se infiltra en el hospital haciéndose pasar por personal y accede a las habitaciones de pacientes vulnerables. En 2 casos solo fueron avistamientos, pero en uno, hizo una pausa, como decidiendo cuánto decirnos. Una paciente reportó que le habían inyectado algo mientras dormía. Los análisis no mostraron nada concluyente, pero desarrolló complicaciones inexplicables días después. Un policía tomó nuestras declaraciones y asignaron a un guardia para que permaneciera junto a la puerta de Laura por el resto de la noche. Mis padres llegaron poco después, alarmados por la llamada del hospital. La tensión y el miedo habían provocado que la presión arterial de Laura se disparara, y los médicos decidieron mantenerla en observación un día más. Esa noche, ninguno durmió. A la mañana siguiente, mientras mis padres ayudaban a Laura a prepararse para el desayuno, decidí investigar por mi cuenta. Algo en toda esta situación no encajaba, y sentía que nos estaban ocultando información. En la cafetería del hospital, abordé a una enfermera mayor que había visto interactuar amigablemente con el doctor Rivas. Me presenté como el hermano de Laura y mencioné el incidente. «Es terrible lo que está pasando», dijo, mirando nerviosamente a su alrededor. Primero pensaron que era un ex empleado descontento, pero ahora no están tan seguros. «¿A qué se refiere?». La mujer bajó la voz. «Han revisado los registros de los últimos 5 años. No hay nadie con esa descripción que haya trabajado aquí». Y lo más extraño, dudó antes de continuar. «Las cámaras de seguridad. A veces lo captan entrando, pero nunca saliendo. Como si desapareciera dentro del hospital». «Eso es imposible», respondí. «Este hospital tiene casi 50 años», continuó ella. «Hay partes antiguas que ya no se usan, sótanos, túneles de servicio que conectaban con el antiguo edificio de la morgue. Si alguien conociera esos pasajes». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Por qué no cierran esas áreas?». «Lo han intentado, pero es un laberinto ahí abajo». Y con los recortes de presupuesto, dejó la frase sin terminar y miró su reloj. «Tengo que volver al trabajo. Solo ten cuidado. Y si yo fuera tú, sacaría a tu hermana de aquí lo antes posible». Regresé a la habitación de Laura con una sensación de urgencia creciente. Tenía que convencer a los médicos de que le dieran el alta ese mismo día, aun si teníamos que firmar algún documento de responsabilidad.
Al doblar la esquina del pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. El doctor Rivas estaba hablando en voz baja con un hombre mayor vestido de traje. Lo que llamó mi atención no fue la conversación en sí, sino una carpeta que el hombre sostenía. En ella, claramente visible, había una fotografía. Era el rostro del intruso. Me acerqué discretamente, fingiendo revisar mi teléfono mientras me situaba lo suficientemente cerca para escuchar. 4 víctimas confirmadas hasta ahora, decía el hombre de traje. Todas con el mismo patrón: pacientes vulnerables, inyección de una sustancia no identificada, fallos orgánicos días después. Sin rastros detectables en la autopsia. ¿Creen que es él?, preguntó el doctor Rivas. Las descripciones coinciden. David Márquez, ex técnico de laboratorio del Hospital Universitario. Fue despedido hace 7 años por robo de medicamentos y conducta errática. Desapareció después de ser acusado de experimentar con pacientes. Se creía que había abandonado el país. ¿Y ahora ha vuelto? ¿Por qué? Algunos asesinos regresan a los lugares donde comenzaron. Es casi ritual para ellos. El hombre de traje cerró la carpeta. Hemos aumentado la vigilancia y alertado a todos los hospitales de la región. Pero debe entender la delicadeza del asunto. Si esto se hace público, el pánico sería incontrolable, completó el doctor Rivas. Entiendo. No esperé a escuchar más. Corrí hacia la habitación de Laura, mi mente procesando frenéticamente lo que acababa de descubrir. No estábamos tratando con un simple intruso o un enfermo mental. Era algo mucho peor, un asesino metódico que utilizaba su conocimiento médico para matar sin dejar rastro. Laura estaba sola cuando entré en la habitación. Nuestros padres habían ido a completar algunos trámites. Tenemos que irnos, dije sin preámbulos. Ahora mismo. Le expliqué rápidamente lo que había escuchado, omitiendo los detalles más perturbadores para no asustarla más. Laura no necesitó más convincentes, ya estaba intentando incorporarse cuando nuestros padres regresaron. Convencerlos fue más difícil. No quería contarles toda la verdad para no alarmarlos excesivamente, pero necesitaba que entendieran la urgencia. Finalmente, mencioné que había escuchado a los médicos hablar sobre otros incidentes similares y que no confiaba en la seguridad del hospital. Después de una acalorada discusión con el personal médico, mi padre firmó la renuncia de responsabilidad y nos permitieron llevarnos a Laura, con la condición de que la lleváramos a urgencias inmediatamente si presentaba cualquier síntoma inusual. El alivio que sentí al salir del hospital fue indescriptible. Laura iba en silla de ruedas, aún débil pero visiblemente más tranquila. Mientras mi padre iba a buscar el coche, esperamos en la entrada principal. El sol de la tarde nunca me había parecido tan reconfortante. Todo ha terminado, dije, apretando suavemente el hombro de Laura. Ella asintió, pero su mirada seguía recorriendo nerviosamente los alrededores. De repente, se tensó. Alejandro, susurró, su voz apenas audible. Está ahí. Seguí la dirección de su mirada. Al otro lado de la calle, apoyado contra un árbol, estaba él. Sin el uniforme de enfermero, vestido con ropa común, pero inconfundible. Nos observaba con la misma calma fría que había visto la noche anterior. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Lentamente, sacó algo de su bolsillo. No era una jeringuilla esta vez, sino un teléfono móvil. Lo levantó y nos tomó una fotografía. El pánico me invadió. Este hombre no solo nos había identificado, sino que ahora tenía nuestras imágenes. Sabía quiénes éramos. Y quizás, pronto sabría dónde vivíamos. Mi padre llegó con el coche en ese momento. Cuando volví a mirar hacia el árbol, el hombre había desaparecido. Durante el trayecto a casa, no mencioné lo que habíamos visto. Laura me miró significativamente, pero ambos acordamos tácitamente no alarmar más a nuestros padres. Sin embargo, cuando llegamos a casa, la insistí en que cerrara bien su puerta por la noche y que me avisara ante cualquier ruido extraño. Los siguientes 2 días transcurrieron sin incidentes. Laura mejoraba progresivamente y comenzaba a usar las muletas para moverse por la casa. Casi había empezado a convencerme de que el peligro había pasado,
que el hombre había sido ahuyentado por la mayor seguridad del hospital y que no se atrevería a seguirnos hasta nuestra casa. Qué equivocado estaba. La tercera noche después de salir del hospital, me despertó un ruido sutil. Un crujido en el pasillo, como una tabla del suelo bajo el peso de un intruso cauteloso. Nuestros padres dormían en la planta baja, Laura y yo teníamos habitaciones contiguas en el primer piso. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta, escuchando. Otro crujido, más cerca de la habitación de Laura. No había duda, alguien estaba en nuestra casa. Abrí la puerta despacio, intentando no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, pero la luz de la luna que entraba por la ventana del fondo proyectaba sombras tenues. Una de esas sombras se movía. Una figura se deslizaba sigilosamente hacia la puerta de Laura. La reconocí al instante, era él, el hombre del hospital. Había encontrado nuestra casa y ahora venía a terminar lo que había comenzado. Sin pensarlo, tomé un bate de béisbol que guardaba en mi armario y salí al pasillo. «Aléjate de ella», grité, encendiendo la luz del pasillo. El intruso se giró, sorprendido. Por primera vez, vi claramente su rostro. Ojos hundidos, piel pálida, una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla izquierda. Pero lo más perturbador era su expresión, completamente vacía, como si estuviera observando un experimento científico en lugar de enfrentándose a un obstáculo humano. «Eres persistente», dijo con voz monótona. «La mayoría no lo son». La puerta de Laura se abrió. Mi hermana apareció, apoyada en sus muletas, el terror dibujado en su rostro. «Laura, llama a la policía», grité, sin apartar los ojos del intruso. El hombre sonrió levemente, como si la situación le resultara curiosamente interesante. De su bolsillo sacó una jeringuilla, idéntica a la que había visto en el hospital. «Solo quiero completar mi trabajo», dijo con una calma escalofriante. «Es un estudio importante. Tú no lo entenderías». Se movió hacia mí con una velocidad sorprendente. Levanté el bate, pero él lo esquivó y me empujó contra la pared. La jeringuilla brilló a centímetros de mi rostro mientras forcejeábamos. «Deja a mi hermano», gritó Laura, golpeándolo con una de sus muletas. El impacto lo hizo tambalearse lo suficiente para que pudiera liberarme. Escuchamos pasos apresurados en la escalera, nuestros padres, despertados por el alboroto. El intruso evaluó la situación rápidamente. Estaba acorralado. Con un movimiento brusco, se dirigió hacia la ventana al final del pasillo y la abrió de un tirón. «Volveré a encontraros», dijo antes de saltar al jardín trasero. La policía llegó minutos después. Peinaron la zona, pero el hombre había desaparecido. Tomaron nuestras declaraciones y conectaron inmediatamente el caso con los incidentes del hospital. Un oficial nos explicó que, efectivamente, estaban buscando a David Márquez, ex técnico de laboratorio sospechoso de varios homicidios mediante inyecciones letales de composición desconocida. Esa noche, ninguno durmió. Al día siguiente, mis padres decidieron que no era seguro quedarnos en casa. Empaquetamos lo esencial y nos trasladamos temporalmente a casa de mis tíos en otra ciudad, a 2 horas de distancia. Durante las semanas siguientes, vivimos en un estado constante de alerta. Laura tenía pesadillas recurrentes y yo me sobresaltaba ante cualquier ruido inusual. La policía nos mantenía informados sobre la investigación, pero David Márquez seguía en libertad. Un mes después del incidente, recibí una llamada del detective asignado a nuestro caso. «Lo hemos encontrado», dijo sin preámbulos. O más bien, encontraron su cuerpo. Según me explicó, David Márquez había sido hallado muerto en uno de los túneles subterráneos del Hospital Regional San Martín. Aparentemente, había estado viviendo allí durante meses, utilizando los pasajes abandonados para moverse libremente por el edificio. Entre sus pertenencias se encontraron un diario detallado de sus experimentos y varias jeringuillas con una sustancia que los análisis preliminares identificaron como una neurotoxina modificada. Lo más perturbador fue descubrir que Márquez había sido paciente del hospital psiquiátrico anexo años atrás. Tras ser despedido del hospital universitario, había regresado como paciente, obsesionado con completar lo que él llamaba su investigación sobre la respuesta del cuerpo humano al miedo químicamente inducido. La causa de muerte fue una sobredosis de su propia toxina, concluyó el detective.
probablemente un accidente mientras preparaba su próximo experimento. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. La pesadilla había terminado. O eso creía. 3 meses después, Laura había recuperado casi completamente la movilidad. Yo había vuelto a la universidad y la vida retomaba lentamente su normalidad. Solo quedaban las ocasionales pesadillas y esa sensación de vulnerabilidad que supongo nunca desaparecerá completamente. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles del caso para el archivo familiar, mi padre, siempre metódico, quería documentarlo todo, encontré algo que me heló la sangre. Entre los informes policiales y los recortes de periódicos sobre la muerte de Márquez, había una fotografía que no recordaba haber visto antes. Mostraba el lugar donde habían encontrado su cuerpo, uno de los túneles subterráneos del hospital. Lo que me llamó la atención no fue el túnel en sí, sino algo en la pared del fondo. Pegadas en una especie de macabro mural, había decenas de fotografías. Personas en hospitales, en sus casas, en la calle. Víctimas potenciales. Víctimas reales. Y allí, claramente visible a pesar de la mala calidad de la imagen, estaba una fotografía reciente de Laura y yo, tomada el día que abandonamos el hospital. El día que vimos a Márquez por última vez con vida. Junto a nuestra foto había una nota manuscrita, sujetos 37 y 38, incompleto. Levanté el teléfono con manos temblorosas y llamé al detective. «Necesito saber algo», dije cuando contestó. ¿Márquez trabajaba solo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué lo pregunta?, respondió finalmente. Las fotografías en su escondite. Había demasiadas para que una sola persona pudiera seguir a tanta gente. Otro silencio. Estamos investigando esa posibilidad, admitió el detective. Había notas en su diario que sugerían una especie de colaboración. Nombres en clave, referencias a colegas. Podría ser su enfermedad mental, fantasías. O podría ser real, completé. Señor Vega, dijo el detective con voz grave. ¿Si tiene alguna razón para creer que sigue en peligro? No terminé de escuchar la frase. Un sonido me distrajo. Un eco particular, como pasos en un hospital a las 3 de la mañana. Solo que ahora resonaban en el pasillo de mi casa. Y no eran solo un par de pasos. Eran 2.